Muito boa tarde. Hum, Agradeço a presença de todos, dos que estão aqui na sala e dos que estão online, para este workshop, que se intitula uh, Meta-análise qualitativa, portanto, métodos qualitativos, e que temos para dirigir estes trabalhos a professora Jennifer Pérez Sanches, que é professora ajudante na Universidade de Salamanca, na Faculdade de Psicologia, mais precisamente no Departamento de Psicologia Básica, Psicobiologia e Metodologia das Ciências do Comportamento, um, que é doutorada em medição psicológica e que vem partilhar, e é especializada também em metodologias de investigação e que vem partilhar connosco os seus conhecimentos. Este evento, como puderam perceber pela divulgação, é uma organização conjunta do Centro de Estudos Globais e do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, e tem associado na sua organização os doutoramentos em relações interculturais, em estudos globais e em sustentabilidade e desenvolvimento social, assim como os mestrados de relações interculturais, de um mestrado em gestão, um mestrado em empreendedorismo e cidadania global e um mestrado de estudos sobre as mulheres. Portanto, trata-se de um evento que juntou quer os centros de investigação, quer os cursos de segundo e terceiro ciclo, porque o seu conteúdo, a sua matéria, é uma matéria transversal a todos os cursos e, portanto, e que interessa todos os estudantes de segundo e terceiro ciclo que estão a planear e a desenvolver as suas dissertações ou as suas teses e, portanto, trata-se de uma mais-valia, no nosso entender, os conteúdos que vão ser lecionados nestes 3 dias. Só em termos de organização posso adiantar que o terceiro dia houve aqui uma necessidade de reestruturação. No terceiro dia vai-se manter em termos da organização, do tempo dedicado à atividade do workshop, mas não será em simultâneo, ou seja, não vai haver uma sessão síncrona e não vai haver sessão presencial. Portanto, no terceiro dia, portanto, na sexta-feira, vão ser disponibilizados materiais para desenvolver um pequeno trabalho que enviarão em e-mail que depois vamos divulgar e que irão receber então feedback desse trabalho que entregam. Portanto, digamos que é uma parte mais prática deste workshop que no fundo vai vos ajudar nos trabalhos que estão a desenvolver. Portanto, primeiro, hoje e amanhã, há uma componente mais teórico-prática, porque temos uma componente teórica, mas que também há aqui alguns pequenos trabalhos que vamos desenvolver ao longo destes 2 dias, mas essencialmente no último dia vai ser apenas a dimensão prática, a aplicação dos conhecimentos destes 2 dias e, portanto, não se, facilitando a vida de todos pela azáfama com que todos nos andamos, optámos por fazer esta sessão, portanto, esta metodologia assíncrona, em que depois entregarão o trabalho e receberão feedback sobre ele. Da minha parte, não vou continuar a usar a palavra, até porque estou a tirar tempo que é precioso para todos nós. Professor Pedro Abrantes, não sei se quer, antes de passar a palavra. Então, boa tarde, só dar as boas-vindas, agradecer à Jennifer
estar aqui e desejar a todos uma boa tarde de aprendizagem. Dizer de facto que nós, como professores de metodologias, é um prazer e penso que realmente é um privilégio ter aqui uma professora especialista também em metodologias da Universidade de Salamanca que vem enriquecer aqui o nosso trabalho, conhecer-se uma experiência diferente. E penso que o desafio também para quem está desse lado e quem é estudante, mestrado ou doutoramento, é, é de facto poder aproveitar este momento de formação e pensar como é que ele pode ser útil, desde logo para tornarem mais consistente o vosso projeto de mestrado ou doutoramento, conforme seja o caso. E, portanto, nós acreditamos que o conjunto, no fundo, de metodologias e de técnicas de investigação que vão ser abordadas hoje e amanhã pela professora Jennifer serão bastante úteis para que vocês possam pensar que algumas delas poderão aplicar depois na vossa investigação. Claro, outras possivelmente não nesta investigação, mas ficarão sempre com uma bagagem para outros possíveis projetos. Para além disso, portanto, a oficina será sobretudo portanto, a professora Jennifer é espanhola e vai falar em língua espanhol-castelhano, não é? Vai falar relativamente devagar para todos entenderem, mas caso não entendam alguma parte, nós depois poderemos também ajudar na tradução de algum conceito ou de algum termo. Além disso, o PowerPoint que vai apresentar está em inglês e isso também já ajuda a que possam esclarecer algum termo que se calhar em espanhol é diferente do português e do inglês e aí podem fazer aqui uma triangulação entre as três línguas, o que também acaba por ser um enriquecimento desta oficina e da formação que é aqui oferecida na Universidade Aberta. Obrigado. Boa tarde. Gracias al profesor Joaquín, Joao y Pedro por hacer posible este workshop. Bueno, muchas gracias por hacer posible esto y empiezo presentando esta breve presentación. El workshop va sobre métodos cualitativos. Las sesiones se van a repartir en 4 puntos. El primero será una breve introducción. El segundo hablaremos sobre metasíntesis. En el tercero sobre metamétodo y finalmente sobre análisis temático. La idea principal es que en la sesión de esta tarde podamos ver una introducción a los métodos cualitativos y también la parte de metasíntesis, mientras que en la sesión de mañana veremos metamétodo y análisis temático. En la parte de abajo, bueno, queda mi correo electrónico por si queréis tomar nota y si en algún momento pues, os queréis poner en contacto conmigo, alguna duda, pregunta, pues podéis escribirme. Bien, vamos a empezar con una introducción a los métodos cualitativos. Los contenidos que vamos a ver en esta primera parte de introducción va a ser una contribución o una reseña histórica de los métodos cualitativos. En segundo lugar, trataremos de dar respuesta a por qué usamos métodos cualitativos, también por qué usamos métodos cuantitativos. Y las siguientes partes estarán relacionadas con métodos de recogida de datos, enfoques, en quinto lugar, métodos de análisis de los datos y finalmente criterios que son importantes tener en cuenta pues, para que tenga un rigor metodológico el estudio o la investigación que estamos haciendo, que vamos a realizar. Bueno, en primer lugar, comentar que la metodología cualitativa, la investigación cualitativa, ha formado parte, en el caso de la psicología, yo soy psicóloga y toda la trayectoria psicológica pues, suele estar muy marcada por la metodología cuantitativa. Sin embargo, la metodología cualitativa sí forma parte desde inicios de la disciplina científica. Pero es cierto que en los planes de estudio de la mayoría de las universidades, al menos hablando de universidades españolas, sí que es cierto que queda un poco escasa, queda relegada a un segundo plano. Esto se debe principalmente a que aproximadamente a mediados del siglo XX sí que hay una filosofía muy potente que es la del positivismo y es la que hace que la metodología cuantitativa predomine sobre la metodología cualitativa.
Para tener una idea o una pequeña reseña histórica, a mí me gustaría centrarme en dos localizaciones o dos ubicaciones principales. Una es Norteamérica o principalmente Estados Unidos y la segunda es Europa, aunque más concretamente pues Reino Unido, el Reino Unido. En 1985, una de las primeras aportaciones a los métodos cualitativos surge por Yergin cuando publica en American Psychologist un paper sobre construccionismo social. Esto ocurre en Occidente, en Estados Unidos, y unos años más tarde, en 1985, yo creo que no lo puedo ver aquí, 1987, Potter y Wetherell publican otro paper, en este caso sobre análisis del discurso, que veremos más adelante, que es un método de análisis de los datos. Unos años más tarde también se publica otro paper sobre teoría enraizada, Grounded Theory, y de nuevo veremos que será otro de los métodos de análisis de los datos. Además de todas estas publicaciones, ya basadas en métodos concretos, métodos cualitativos de análisis, también tenemos dos amplias influencias, como es el caso de la publicación de un manual por la British Psychological Society en 1996, que también va a publicar la American Psychological Association unos años más tarde en Estados Unidos. Finalmente, otras de las aportaciones que también se incluyen a los métodos cualitativos surgen en una sección, en este caso en la British Psychological Society, se incluye la sección de métodos cualitativos en 2006. Más años, la APA también incluirá dentro de la quinta división la aportación de los métodos cualitativos. Y como también podemos observar, las últimas publicaciones ya a partir del 2000, tanto en PsycInfo como en otras bases de datos, vemos que las publicaciones sobre métodos cualitativos o los estudios e investigaciones que incluyen métodos cualitativos son cada vez más. Bueno, aparte de esta reseña histórica, es importante plantearnos qué son los métodos cualitativos. Bien, esa es una de las definiciones que vamos a ver. Las definiciones que voy a plantear en estas dos diapositivas, en esta primero y en la que viene a continuación, vienen desde 1990 hasta 2010. La primera es la de Renata Telsch en 1990 y considera que los métodos cualitativos es cualquier información que nos expresa en números, como bien ha dicho el compañero, y que se recogen con la intención de ser investigados. La segunda definición, unos años más tarde, es que los métodos cualitativos son métodos de análisis que se llaman cuantitativos cuando implican contar o medir y en el resto de los casos son cualitativos. Igual esto también es bastante rígido, este tipo de definiciones. Y una de las más recientes, en 2007, considera que las matemáticas sí que son capaces de hacer frente a las similaridades o semejanzas sintácticas, pero será la semántica y la inferencia la que requiere atención a los conceptos o a la parte más teórica y la que se relacionaría más con los métodos cualitativos. La profesora Delgado en 2010 considera que hay tres usos o que la metodología cualitativa tiene principalmente tres usos o definiciones también. Una más enfocada a la categorización, que se centraría en los conceptos, en la parte más teórica. La segunda de descubrimiento, es decir, tratar de descubrir teorías o incluso conceptos que todavía pues, están en desarrollo o no están bien definidos y que requiere un esfuerzo inductivo. Y la última, quizá la más interesante, al menos yo creo que desde el punto de vista psicológico, es el dar significado a los conceptos, examinar el significado. Esta definición o este uso implica al participante los símbolos referidos en este caso como el idioma, el lenguaje o la manera en la que el participante es capaz de expresar o de definir el atributo que se va a medir, que sería el tercer componente de esa relación tripartita, ¿no? De tres partes.
¿Por qué usamos los métodos cualitativos? Bueno, vamos a ver varias razones. Principalmente se considera que son métodos que ofrecen mucha más riqueza que los métodos cuantitativos. Dan una investigación mucho más profunda, muchos más datos, y es lo que conocemos como el thick description. Es la habilidad de centrarnos en matices, también en posibles contradicciones en las respuestas que nos dan los participantes del estudio. Son particularmente útiles para la investigación, de nuevo, de ese significado personal que le da el sujeto o el participante al concepto de estudio. Aquí se sigue un enfoque más ideográfico y no tan grupal o normativo. Y también son útiles porque pueden darnos mucha idea en ámbitos o en áreas que no están tan exploradas o tan estudiadas, en las que no tenemos teorías, en las que el concepto a lo mejor es más nuevo o que ha costado mucho más, pues, poder llegar a esas áreas y poder investigar en ellas. Y también es importante este tipo de métodos porque permiten que el participante, que los sujetos tengan la libertad de expresar con sus propias palabras, de describir sus propias experiencias en su propio idioma, de la manera en la que ellos saben. Esto da también voz a personas o a grupos que están en desventajas o que están excluidos. Cuando utilizamos métodos cuantitativos, muchas veces, lo veremos más adelante, sí que es posible hacer una estandarización, comparar grupos, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones limitamos la información. Nosotros somos los que le damos el instrumento, el test, se lo aplicamos y solamente van a responder en función de lo que ellos tienen. Los métodos cualitativos, sin embargo, pues pueden dar una perspectiva mucho más amplia. ¿Por qué usamos métodos cuantitativos? Bueno, los métodos cuantitativos se plantean principalmente porque dan mucha más precisión en la medida. Suelen estar asociados a teorías o modelos, en este caso dentro de la psicología, a modelos psicométricos, a modelos psicológicos de medida. Incluyen técnicas estadísticas. Yo, cuando explico los métodos cuantitativos, siempre parto de las típicas muñecas rusas, en las que partimos de tradiciones, de medida. Seguidamente nos vamos a teorías dentro de la medida. Por ejemplo, en psicología siempre se habla mucho de la teoría clásica de los test, teoría de respuesta al ítem. Y dentro de las teorías, pues hay modelos que son los que ya sí que se ponen a prueba con técnicas estadísticas. Parece que esté todo más sistematizado, estandarizado, nos da mucha más seguridad, y cuando hacemos investigación bajo métodos cuantitativos, parece que todo tiene mucho más rigor que cuando lo hacemos bajo métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos también nos permiten, lo que decíamos antes, comparar entre personas, comparar entre grupos principalmente, y entre diferentes estudios. Pero sí que es cierto que para hacer buenas comparaciones siempre, o deberíamos al menos, plantearnos qué métodos estamos utilizando para poder hacer esas comparaciones. En muchas ocasiones tratamos una puntuación de un test como si nos estuviera dando muchísima información, y a lo mejor lo máximo que podemos hacer con esos puntos es ordenar a los sujetos, pero no comparar. Entonces, es importante ver cómo está desarrollado ese instrumento, qué es lo que estamos evaluando, y una vez que tenemos los datos, realmente cómo podemos tratar esos datos. Si de una manera cuantitativa y aplicando comparaciones, o si lo que podemos como mucho es ordenar a esos sujetos. Y los métodos cuantitativos también nos permiten, pues, poner a prueba, en este caso, hipótesis y usar diseños experimentales. Pero, de nuevo, a mí sí que me gustaría remarcar aquí que para llevar a cabo una buena investigación cuantitativa es importante controlar muchas variables, muchos modelos, muchas técnicas. Bueno, como ejemplo, el por qué usamos métodos cualitativos, vamos a plantear un ejemplo desde una perspectiva cuantitativa y desde una perspectiva cualitativa. Imaginemos que lo que queremos es evaluar el humor, en este caso, el mood states
ahora ya no me sale ni en castellano. Y para eso aplicamos un test, en este caso es un test estandarizado, que es el Profile of Mood States, el POMS. Lo que podemos obtener bajo una metodología, un enfoque cuantitativo, pues pueden ser puntos, en este caso pues de depresión, de enfado, entre otros estados de ánimo. Lo que nos da es un resumen numérico y con ese resumen numérico podemos hacer comparaciones entre el estado de ánimo de los diferentes participantes. Podemos también aplicar técnicas de correlación entre diferentes estados de ánimo o incluso con otras variables que pueden ser de interés. Y también podemos ver las fluctuaciones del estado de ánimo a lo largo del tiempo. En el caso de la metodología cualitativa, si siguiéramos un enfoque cualitativo, lo que podemos hacer es preguntarle al participante, ¿cómo te sientes ahora mismo? Esto nos daría un texto, en este caso de la respuesta del participante, y en el que tendríamos una respuesta de la siguiente manera. Bien, no me encuentro muy mal, excepto que bueno, estoy un poco preocupado por mi hija. También tengo dolores, en este caso de espalda, esta mañana y me siento pues un poco quejica, ¿no? Porque no he pasado una buena noche. Sin embargo, estoy esperando bueno, quiero jubilarme ya y hacer un montón de actividades en mi tiempo libre. Este tipo de respuesta nos puede dar mucha información del estado de humor de esta persona, el contexto también, el cómo se siente en un contexto, por ejemplo, cuando se relaciona con la parte más familiar, con su hija, en un contexto más individualizado, más individual de sí mismo, cuando él espera jubilarse para realizar actividades, o incluso desde un aspecto más físico, el cómo se siente él físicamente con ese dolor de espalda. De esta manera, en función de cómo queramos enfocarlo, pues podemos tener más información en un ámbito u en otro. Bueno, la decisión de por qué elegimos un método u otro, claramente yo con este taller no quiero vender los métodos cualitativos como la panacea ni como algo que tiene que imponerse a los métodos cuantitativos. Mi perspectiva es el tratar de mezclar ambos, el tratar de usar los dos y el intentar potenciar las ventajas que nos da uno y que nos da el otro. Y también ser críticos con lo que nos da uno y lo que nos dan otros métodos. También es importante, no todo es positivo, ¿no? Bueno, el por qué elegimos un método u otro, lo importante es el plantearnos también si contamos con los instrumentos de análisis disponibles para usar una metodología u otra, y principalmente el decantarnos por una u otra va a depender de preferencias personales y de preferencias profesionales. No sé si ocurre también en Portugal. En el caso de España, nosotros cuando llegamos a bachillerato, que es la formación previa a la universidad, siempre tenemos que elegir entre lo que denominamos un bachillerato de ciencias o de letras. Bien, el de ciencias, como yo creo que podéis imaginar, está asociado a números. El de letras está asociado a humanidades y a palabras. Pues es un poco parecido, ¿no? Es lo que veis en pantalla. Parece que lo cuantitativo se asocia a los números y a las ciencias, hablando de ciencias fuertes, como la física o la química. Un poco también desprestigiando, ¿no? Dice que el resto de ciencias no son ciencias. Y lo cualitativo, pues más a las ciencias sociales. Y en este caso, lo cualitativo parece asociarse más a que es más fácil. Bueno, yo aquí sí que es cierto que no estoy de acuerdo en que lo cualitativo sea más fácil. Yo creo que para hacer muy buenas investigaciones cualitativas se requiere también de una buena especialización en cada uno de los métodos, en saber diferenciar métodos de recogida, de análisis, enfoques también que se utilizan. Pero volviendo a lo de antes, siempre va a depender de si nuestra formación ha sido más cuantitativa, sea desde bachillerato o en la universidad, si nuestra investigación actual se centra más en cuestiones que a lo mejor encajan mucho más la metodología cuantitativa, o lo contrario, ¿no? Nos hemos formado o estamos trabajando en cuestiones que podrían encajar o que nos daría
una investigación mucho más rica si seguimos metodología cualitativa. Bueno, ahora, a partir de ahora, vamos a diferenciar entre lo que es los métodos de recogida, métodos cualitativos de recogida de los datos, métodos de análisis de los datos y también enfoques. En primer lugar, veremos métodos de recogida de datos y luego ya nos iremos a la parte de los enfoques y dentro de los enfoques los diferentes métodos de análisis que se incluyen ahí. Tengo que decir que las diapositivas y el workshop que yo estoy siguiendo, que voy a seguir en estos días, sigue la perspectiva, el enfoque de la American Psychological Association, es decir, lo que ellos principalmente proponen y algunos autores asociados a esta perspectiva. Pero es cierto que la metodología cualitativa también se puede ver desde otro tipo de enfoques. Es posible que a lo mejor otros autores pues diferencien algún otro método o incluyan algún otro método también de análisis o incluso de recogida, aunque esto se entiende que sería como lo más común o lo más general. Bueno, lo primero es decir que los métodos de recogida de los datos tienen un origen mucho más antiguo que los métodos de análisis, que tienen un origen o al menos una clasificación más reciente. Dentro de los métodos de recogida de los datos vamos a ver tres. En primer lugar, las entrevistas. En segundo lugar, los grupos focales. Y en tercer lugar, la observación del participante. Cuando hablamos de observación, muchas veces podemos diferenciar entre lo que es observación directa del propio participante o observación secundaria o quizá un poco más indirecta, en el que utilizamos textos escritos, diarios, blogs o mismamente pues, artículos de periódico. Más adelante veremos la parte de los enfoques y de los métodos de análisis de los datos. Bueno, los comento ahora, aunque los volveré a repetir más adelante. Dentro de estos métodos de análisis vamos a ver el análisis de contenido, el análisis de marco. Esta traducción sí que me cuesta porque yo siempre suelo decir framework análisis, incluso en castellano, entonces me remitiré a framework análisis. Análisis temático, teoría enraizada, análisis fenomenológico, análisis narrativo, investigación de la historia de vida, análisis de conversacional o de conversación, análisis del discurso y etnografía. Bien, dentro de los métodos de recogida de los datos, como decíamos, vamos a ver tres, que van a ser las entrevistas cualitativas, vamos a ver los grupos focales y también la observación. En cuanto a las entrevistas, las entrevistas cualitativas permiten unos datos mucho más detallados, en este caso, y se recogen pues, para tratar de responder a preguntas de investigación. Incluyen preguntas que se han debido de diseñar previamente y que traten de motivar a los participantes a hablar y a responder de una manera abierta y libre sobre el tema de interés. Esas entrevistas suelen variar en estructura. Podemos hablar de entrevistas más estructuradas, entrevistas semiestructuradas o entrevistas más abiertas, pero lo más común es encontrarnos entrevistas semiestructuradas. Suele ser lo que, al menos cuando se hacen una pequeña búsqueda, ¿no? Primero de cuáles son las investigaciones cualitativas, pues la mayoría suelen utilizar este método de entrevista semiestructurada. Y estas entrevistas requieren mucho tiempo y además una planificación compleja para que realmente sean efectivas. Normalmente las entrevistas se ven como una diada, como una parte de, como dos partes, ¿no? En la que suele estar el entrevistador y el entrevistado. Necesariamente no tienen que realizarse de manera presencial, cada vez menos, sobre todo en este mundo pues, más globalizado, vamos a utilizar o bien la parte más telefónica o sobre todo pues, a través de lo que es entrevistas más telemáticas online. Dennis Howitt propone principalmente tres periodos o tres etapas para realizar las entrevistas o que incluyen las entrevistas cualitativas.
En la primera, antes de que se realice la entrevista, se tienen que tener en cuenta principalmente estos 9 pasos. No son 9 pasos exactos, va a depender también, a lo mejor hay alguno que se puede saltar, hay alguno que a lo mejor se puede extender más o a lo mejor alguno que surge. Durante la entrevista vamos a tener en cuenta 4 partes principales y después de la entrevista pues también es importante tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, por detallar brevemente cada uno de estos pasos, antes de la entrevista es importante conceptualizar y desarrollar la investigación. Es posible que la investigación reciente sea pobre y, por lo tanto, el desarrollar una entrevista en ese tópico o en ese tema de interés pues pueda arrojar luz al tema de estudio. En segundo lugar, hay que preparar una guía de la elaboración, en este caso, la elaboración de la guía de la entrevista, una secuencia natural que ayuda al entrevistado. Y aquí se habla de que 2 horas de entrevista pues puede ser una duración tolerable. Pasar de las 2 horas igual sería demasiado. En tercer lugar, hay que hablar de la idoneidad de la muestra. El utilizar un lenguaje adecuado en función de si tenemos una muestra de estudiantes, una muestra de niños, una muestra de adolescentes o de personas mayores. Siempre nos tendremos que adaptar en este caso a esa muestra, a esos participantes. En cuarto lugar, siempre es importante plantear una entrevista previa, una entrevista piloto, una prueba piloto. Poner a prueba la entrevista, observar posibles cambios para realizar antes de la recogida de los datos reales. En quinto lugar, es importante comparar las entrevistas, plantearse cómo se han realizado otras que se han hecho previamente o incluso hablar con otros investigadores y preguntarles pues, también cómo han desarrollado ellos otras entrevistas o que puedan dar una retroalimentación o un feedback de la propia entrevista. En séptimo lugar, reclutamiento y selección de la muestra. En este caso, pues el muestreo aleatorio convencional no suele ser muy común. Normalmente en este tipo de estudios, pues sí que se suele seleccionar, se sabe ya la muestra o los participantes que queremos seleccionar, a diferencia de métodos cuantitativos. Seguidamente es importante que se gestione la motivación del participante, pues para eso el tratar de estar en contacto con el participante, que desde que tomamos contacto con él hasta que se va a realizar la entrevista, pues no se pierda esa motivación. Entonces, pues que haya o bien emails, correos electrónicos constantes o que se detalle el estudio que se va a realizar para mantenerlo pues animado dentro de lo que se pueda. Y finalmente, el seleccionar y preparar el lugar de la entrevista, el tener un lugar apropiado. Esto, si lo traducimos a metodología cuantitativa, es lo que vamos a ver como, no lo vamos a ver en este curso porque no es de cuantitativa, pero es lo que se considera la evidencia de validez aparente, el tener un lugar idóneo y también unas condiciones idóneas para realizar esa entrevista, que es importante, sobre todo de cara al rigor de los datos recogidos. En cuanto a durante la entrevista, lo que vamos a tener en cuenta es las grabaciones. Normalmente este tipo de investigaciones, cuando se realizan entrevistas estructuradas o semiestructuradas, suelen grabarse. Además, la mayoría de los estudios suelen utilizar siempre un software para poder transcribir esa grabación. Tienen que ser grabaciones de alta calidad, con dispositivos que lo permitan, tener en cuenta pues, todos los ajustes de grabación. En segundo lugar, en la etapa de orientación de la entrevista es importante crear una buena relación entre el entrevistado y el entrevistador, un buen rapport, ¿no? Como diríamos en psicología, una buena sintonía. Y por eso es importante que el entrevistador dé información pues, sobre la investigación, sobre la duración de la entrevista, sobre qué, pues un poco motivar la libertad de expresión del participante, del entrevistado. En tercer lugar, el entrevistador muchas veces tiende a tomar nota
o incluso a intervenir cuando el entrevistado está hablando. Bueno, esto es importante si no es muy relevante o no es muy imprescindible el tener que tomar las notas, pues sí que es verdad que no conviene o bien ni interrumpir ni tampoco tomar muchas notas para no generar esa desmotivación en el entrevistado. Y bueno, la parte final durante la entrevista sería el llevar la entrevista a una conclusión, pues el revisar si todos los temas propuestos en la entrevista, si los datos recogidos son suficientes o si ha habido alguna parte en la que se debería de volver a incidir en ella, ¿no? Para volver a recoger esa parte de la información. Sobre todo, al final de la entrevista, pues agradecer al entrevistado su participación y la posibilidad de esa entrevista. Y después de la entrevista, Dennis Howitt considera que sí que debería de haber un apoyo al investigador. Esto es importante porque en muchas ocasiones en metodología cualitativa se tratan temas bastante susceptibles, bastante que pueden incluso generar un impacto emocional en el propio entrevistador. Entonces es importante que la persona que entrevista también tenga la capacidad de poder desahogarse, de poder compartir pues, ese impacto emocional que se ha generado en la entrevista. En segundo lugar, la protección y la gestión de los datos. Dentro de las consideraciones éticas, pues es importante que haya privacidad en los datos recogidos y también en el acceso y que esto se transmita al entrevistado para que él mismo esté segura de que esos datos no van a salir más allá de una posible investigación, pero sobre todo bajo su consentimiento. Y finalmente la transcripción de los datos, que como decíamos antes, pues normalmente hay muchos procedimientos, cada vez más hay muchos softwares encargados de esta transcripción de los datos. Hasta aquí la entrevista cualitativa o la entrevista principalmente semiestructurada, diría yo. El segundo método de recogida de los datos es el grupo focal. Los grupos focales son entrevistas colectivas dirigidas principalmente por un investigador que se conoce como moderador. Y estos grupos lo que tratan es de explotar pues, la cantidad de interacciones que se genera entre los participantes del grupo, con el objetivo de generar pues, datos bastante ricos. Los moderadores o los que suelen dirigir los grupos focales necesitan tener habilidades sociales bastante desarrolladas, principalmente para que las personas que participan en el grupo no generen o no capten, algunos de ellos, toda la atención, sino que sea un grupo equitativo a la hora de intervenir, sobre todo en las intervenciones de estas personas. No sé si queréis darle a admitir. Y normalmente los grupos focales pues están compuestos por un moderador o la persona que lo dirige y entre 6 y 10 personas. Bueno, las etapas del grupo focal son principalmente 6. En un primer momento hay que planificar el estudio, es decir, esto pasaría en un grupo focal, en una entrevista, incluso en la observación, ¿no? Siempre hay que plantear pues, un problema, unos objetivos, el tipo de información que se va a recoger o que se busca, qué se hará con esa información. En segundo lugar, cuáles son los participantes que pueden maximizar la calidad de la información obtenida en el grupo focal. Por eso aquí la muestra es muy selectiva, ¿no? Queremos que ese grupo pues, esté compuesto de personas que nos van a dar bastante información o que van a participar mucho en esas interacciones, que generen o que fomenten una buena discusión. También es importante tener en cuenta, en tercer lugar, factores que pueden inhibir esas contribuciones. Es importante que el grupo sea homogéneo, es decir, que no tengamos participantes con un estatus social muy diferente, porque eso puede generar que algunos de ellos pues, no participen, no hablen, no intervengan. Entonces, ahí estaría limitando la interacción del grupo focal. En cuarto lugar, hay que planificar también el criterio de saturación. Es decir,
A lo mejor con un grupo, con 2, con 3, es suficiente para la información que queremos recoger, o a lo mejor pues necesitamos más grupos. El criterio de saturación o la saturación es importante, sobre todo en metodología cualitativa, porque se plantea mucho cuando vemos que no emergen, que no surgen más temas. Y ahí pues damos un poco por planteado ya el estudio y continuamos pues con el resto de pasos o procedimientos. En quinto lugar, pues dar bienvenida al resumen del tema, las reglas, preguntas abiertas. Es importante que cuando se está realizando esa intervención o esa interacción de grupo focal, pues haya diferentes preguntas en las que todos puedan participar de alguna manera y en las que poco a poco pues vaya fomentando esa interacción para lo que son ya las preguntas clave, ¿no? Cuando vemos ahí lo de key questions, que son preguntas que sí que nos van a dar mucha más información para el estudio que estamos realizando. Y finalmente, pues lo que el moderador hace sería la última etapa del grupo focal y sobre todo debería de evitar expresar opiniones personales o juzgar en este caso o evitar juicios críticos sobre lo que están expresando las personas del grupo focal. El tercer método de recogida de los datos es la observación de participante. Se refiere principalmente a un conjunto de métodos que incluyen una observación más intensiva. Son métodos que se plantean principalmente desde el enfoque etnográfico, cuando ya estamos a nivel de grupo. Los investigadores lo que hacen en este tipo de métodos es incluirse, sumergirse en profundidad en el grupo, en la comunidad en la que quieren recoger datos. Normalmente suelen tomar notas de campo, suelen ser imprescindibles en este tipo de método. Y el cómo se integre el investigador en este grupo, en esta comunidad, es determinante, principalmente porque es lo que va a permitir que pueda pues, acceder a más sujetos, a menos y de una manera u otra. Esto también tiene un riesgo y es la subjetividad, que es inevitable. En el momento en el que el investigador forma parte de este grupo o comunidad, pues va a recoger mucha información, pero alguna de ella pues sí que va a ser bastante subjetiva. Algunos de los elementos que se deben de tener en cuenta en la observación al participante pues es documentos. También se habla de sociogramas, el mostrar las relaciones sociales entre los participantes de este grupo o de la comunidad. Relatos bibliográficos, vídeos, documentos personales o fotos. Y también lo que piensa el investigador de su propia experiencia. Y también entrevistas con personas o con grupos que son clave dentro de ese grupo o comunidad. Bueno, hasta aquí métodos de recogida de los datos. ¿Vais bien? ¿Todo bien? Continúo así por... Vale. Bien, pues lo que vamos a ver ahora van a ser enfoques. Los enfoques y los métodos de análisis de los datos van, no voy a decir solapados, pero sí que van en conjunto. Normalmente se va a plantear una serie de enfoques y dentro de estos enfoques los diferentes métodos que se incluyen. Sin embargo, la metodología cualitativa va a permitir que se pueda adoptar un enfoque y a lo mejor pues, se pueda adoptar otro tipo de método si realmente puede encajar. Bueno, dentro de los enfoques cualitativos vamos a ver 4 principales: el temático, el narrativo, el basado en el lenguaje y el etnográfico. Voy como las agujas del reloj en ese sentido. En cuanto al enfoque temático, el objetivo principal es identificar y describir ideas dentro de los datos que tenemos. Esas ideas centrales va a ser lo que conocemos como temas o categorías, de ahí que se llame temático. Lo que se busca principalmente es generar temas. A veces también se habla de subtemas, ¿no? Dependiendo del método que vamos a utilizar. El análisis, los métodos de análisis en este enfoque van a variar en función de la estructura, de su estructura y también en función de la inferencia, del grado de inferencia o de interpretación que se haga. Por ejemplo,
Dentro de este enfoque encontramos el análisis de contenido y también encontramos la fenomenología. Pues diríamos que el análisis de contenido es uno de los métodos de análisis más estructurado y en el que menos inferencia e interpretación se hace, mientras que en la fenomenología es un método menos estructurado y en el que se hace mucha más inferencia y mucha más interpretación. Sobre todo si hablamos de la IPA, ¿no? De la fenomenología interpretativa. Y la entrevista, sobre todo la entrevista semiestructurada, es el método de recogida de datos por excelencia o más típico en este enfoque. En el enfoque narrativo nos centramos o se centra más en el desarrollo, en este caso, de eventos, experiencias a lo largo del tiempo. Va a traer principalmente, o es la cronología, lo que pasa al primer plano, en lo que nos vamos a centrar. Estos métodos se centran principalmente en la narración de un aspecto o de un evento concreto, como puede ser un día concreto, o también nos podemos ir a una parte más extensa, que es la historia de vida del sujeto. De nuevo, las entrevistas suelen ser la forma más típica de recoger los datos en este enfoque. El enfoque basado en el lenguaje examina el lenguaje para entender qué es lo que subyace, qué es lo que está detrás de las reglas sociales, de esa producción de las reglas sociales y el lenguaje pues parece que es el foco, lo que pretendemos o en lo que pretendemos centrarnos o conseguir. El foco en este caso son las funciones de lenguaje que tienen o de idioma entre pues la persona que habla o la persona que escribe. Un poco también volvemos a interacciones entre personas. Y finalmente el enfoque etnográfico, el cuarto, el objetivo es investigar prácticas culturales, centrarnos más en grupos sociales, considerando costumbres, creencias o formas de interacción. Lo que trata es de desarrollar no me sale commitment en castellano, pero bueno, yo creo que todos entendemos como esa relación, ¿no? Como ese cometido a lo largo del tiempo con los participantes. Y tiene raíces principalmente pues, en la antropología y en la sociología, este enfoque. Bien, entramos en la parte de métodos de análisis de los datos. Como decíamos, tienen un origen mucho más reciente que los métodos de análisis, tienen un origen más reciente que los métodos de recogida de datos. Y vamos a ver cada uno de estos que aparecen aquí. El análisis de contenido, framework analysis, análisis temático, grounded theory, phenomenological analysis, y luego ya nos vamos a análisis narrativo, de historia de la vida, análisis de conversación del discurso y etnografía. Bueno, para no perder la parte de enfoque y la relación entre enfoque y método de análisis, como podéis ver en la parte más izquierda pues están los enfoques y vamos a ir viendo cada uno de los métodos de análisis. Dentro del enfoque temático se incluyen estos métodos de análisis: el análisis de contenido, el análisis, framework análisis, teoría enraizada, fenomenología y análisis temático. El análisis de contenido, principalmente, lo que trata es de especificar y de definir datos en categorías. Normalmente, lo que hace el análisis de contenido es generar un resumen un tanto numérico de frecuencias de los datos que tenemos. Por eso es el más estructurado y el menos interpretativo dentro del enfoque temático. El framework analysis lo que hace es interpretaciones o explicaciones de un fenómeno, pero a diferencia del análisis de contenido, los resultados se suelen expresar de una manera más cualitativa, no tanto con números o con frecuencias. La teoría enraizada
tiene sus orígenes en la sociología principalmente y el objetivo es generar teorías de una manera pues, bastante inductiva y sobre todo basada en los datos. Es decir, aquí es muy importante que la teoría que se esté generando, que se vaya a generar, tenga mucha raíz o esté muy enraizada, muy conectada con los datos que tenemos. De ahí esa relación entre los datos y la teoría. Dentro de la fenomenología tenemos que principalmente el análisis fenomenológico lo que pretende es analizar la estructura del significado. Volvemos a lo que hablábamos al principio cuando comentábamos la definición de métodos cualitativos del significado personal. Bueno, pues estos métodos se centran sobre todo en tratar de llegar al sujeto y sobre todo al el significado que tiene esa persona del concepto que se está estudiando. Son métodos que se emplean ampliamente en el contexto psicológico y la técnica también, en este caso, es la metodología es la entrevista. No sé si puedo moverlo para acá. Bueno, ahí. Dentro de la fenomenología o el análisis fenomenológico podemos hablar de análisis fenomenológico descriptivo y análisis fenomenológico interpretativo. En el descriptivo lo que se pretende es examinar las experiencias internas de los participantes, pero principalmente describiendo lo que nos está diciendo. El cómo ellos perciben o el cómo ellos toman sentido, dan sentido al mundo. Lo que se pretende es generar una estructura de esa respuesta de la persona. En el caso de la metodología o el análisis fenomenológico, nos centramos mucho más en tratar de dar sentido a lo que nos está diciendo la persona, pero interpretando o viendo que la persona y el lenguaje que nos está transmitiendo es una ventana para realmente lo que esa persona quiere decirnos. Normalmente la metodología interpretativa requiere grupos o muestras mucho más pequeñas que, por ejemplo, pues una metodología más descriptiva o una fenomenología más descriptiva. Aquí va a depender. En la descriptiva pues, generalmente puede ser más estructurada y puede ser más fácil de llevar cuando no tenemos quizá tanta experiencia en métodos cualitativos, mientras que la interpretativa sí que nos puede llevar a mucho más, a una riqueza de los datos, pero sí que es cierto que tendríamos que tener seguramente un poquito más de experiencia en este tipo de análisis. Y la última técnica dentro del enfoque temático es el análisis temático. Concretamente, el análisis temático es una parte de este workshop que se verá mañana, al que sí que le he querido dar más importancia porque yo creo que es mucho más fácil de llevar a cabo sin ser tan expertos. Entonces, con una serie de consejos, una serie de supuestos, pues es posible que todos podamos llevar a cabo pues, un análisis temático. El objetivo principal es identificar sistemáticamente, organizar y proporcionar conocimiento de un conjunto de datos y lo que se va a generar son temas. Es decir, es muy típico encontrar investigación que se hace mediante análisis temático como técnica de análisis y bajo un enfoque temático, ¿no? Al final, esto es lo más fácil y es el generar temas para dar una estructura al significado de los participantes en el concepto que se esté estudiando. Normalmente la clave es identificar patrones que son relevantes, pero en muchas ocasiones pues, se tiende a confundir que los patrones más relevantes son los más repetitivos o los que aparecen con mayor frecuencia, y no es así. Es posible que dentro del conjunto de datos de las personas que nos están dando estas personas haya un tema que se repite con bastante frecuencia, pero no tiene por qué ser el más importante dentro de nuestra investigación. Y eso es importante diferenciarlo, o al menos tenerlo en cuenta.
Dentro de lo que es el análisis temático, nos podemos fijar en la totalidad de los datos, en el conjunto de datos completo, o nos podemos fijar en un aspecto particular, o por ejemplo en un significado semántico de los datos o en un significado latente de los datos. Aquí vamos a tener pues bastante flexibilidad en función de qué es lo que queremos, en qué queremos centrarnos. El segundo enfoque, como veíamos antes, es el narrativo. Dentro del narrativo vamos a ver dos métodos de análisis. El método de análisis narrativo, que también se llama como el enfoque, y la investigación de la historia de vida. El análisis narrativo lo que busca es dar sentido a las historias que nos cuenta la gente. El objeto principalmente es la narración y sobre todo la coherencia de esa narración. Aquí vamos a analizar, por decirlo así, un cuento, ¿no? Ver si tiene esa estructura, si hay una introducción, si hay un desarrollo, si hay una conclusión o un desenlace. Los aspectos narrativos, pues de estructura, son los que vamos a tener en cuenta y ver si hay una coherencia interna en esa narración y qué es relevante. Normalmente los análisis narrativos nos centramos en un evento concreto, en un día, como decíamos antes, o en un evento en un periodo pues, más corto. Si nos vamos a otro tipo de método de análisis, como es la investigación de la historia de vida, nos vamos ya a la vida completa o a una vida más a la parte más biográfica de la persona. Aquí también es importante tener en cuenta la coherencia de narración y sobre todo el determinar los aspectos más importantes de las experiencias de estas personas durante su vida. El método de recogida de los datos pues son entrevistas en profundidad y también se van a complementar estas entrevistas con fotos, con diarios, con grabaciones, pues con todo tipo de observación que veíamos anteriormente, que era información u observación secundaria. El tercer enfoque es el basado en el lenguaje y dentro de este enfoque vamos a ver dos métodos de análisis, el análisis de conversación y el análisis de discurso. El análisis de conversación lo que pretende es coordinar las conversaciones. Uno habla, el otro se calla, uno está más en silencio, de nuevo uno habla, el otro pues se calla. Entonces es lo que se va a estudiar principalmente, esa interacción entre varias personas, pueden ser pacientes, pueden ser clínicos o pues, las personas que estén desarrollando esa interacción. Y el análisis del discurso, sin embargo, nos vamos a centrar más en por qué utilizamos ese tipo de discurso, ese lenguaje, esas palabras, si se hace de manera consciente o inconsciente, sobre qué se está hablando. Yo cuando explico el análisis del discurso siempre me viene a la mente un ejemplo que es en política, ¿no? Cómo se realizan esos discursos, con qué pretensión y muchas veces se eligen las palabras adecuadas para captar la atención de la audiencia, del público, o no solamente para eso, sino a veces incluso para generar cierta manipulación, ¿no? o dirección del pensamiento de los que nos están escuchando. Y finalmente estaría el enfoque de la etnografía, que también pues, tenemos la etnografía como método de análisis de los datos, donde el investigador se incluye dentro del campo, dentro del contexto que pretende estudiar, de la organización social, del grupo, la comunidad, y lo que tiende es a desarrollar, pues, lo que decíamos antes, un cometido, como una interacción a lo largo del tiempo y que se mantenga en ese grupo. Bien, y ya la última parte, en este caso, es el rigor metodológico. Y aquí lo que vamos a ver es la calidad o los criterios de calidad. De la misma manera que en metodología cuantitativa, al menos en psicología, pues se suele hablar de dos grandes propiedades psicométricas, que es la fiabilidad y que es la validez. En metodología cualitativa, pues es importante también tener en cuenta cuestiones de calidad metodológica. Normalmente se habla de trustworthiness, es como la palabra clave dentro del rigor metodológico,
pero hay pequeños métodos que también nos dan evidencias de trustworthiness, ¿no? De esa fiabilidad o de esa validez dentro de la metodología cualitativa. Por ejemplo, la integridad de los resultados, el tratar de integrar todos los resultados, el que haya coherencia de lo que se está estudiando. Grounded, principalmente, o enraizamiento, que es cuando vemos que los datos brutos están enlazados, entrelazados o conectados con las conclusiones. Esto se asemeja mucho a ese método de análisis que veíamos de la teoría enraizada. Otro es la transparencia, en el que los propios investigadores van a revelar pues, las propias experiencias, las expectativas que tienen, si se han cumplido, si no, o incluso algún tipo de limitación que se han podido encontrar en el estudio. La coherencia, el asegurar que los temas o las interpretaciones que se hagan de los datos pues, están dentro de un marco plausible de investigación. El credibility checks, tampoco sabría cómo traducirlo en castellano, pero bueno, creo que tampoco es muy importante el ver la palabra en castellano. Yo creo que lo que más vamos a ver o encontrar es credibility checks. Y es el involucrar a los participantes del estudio para verificar las conclusiones. A veces pues se recurre a algunos participantes para preguntarles si a las conclusiones a las que han llegado los investigadores pues están basadas en lo que ellos mismos han respondido, ¿no? La triangulación es un método en el que se incluyen 3 o más métodos para establecer pues, mucha más robustez en la inferencia que hace el investigador. Y finalmente la reflexibilidad, que es la conciencia del propio investigador pues, de la posible influencia que ha tenido él sobre los datos, no solamente a la hora de recoger los datos, sino también a la hora de analizarlos. Estos hay más, pero principalmente estas 7 que aparecen en estas diapositivas son las que más vamos a encontrar en las investigaciones que se hacen desde el punto de vista cualitativo. Sí que me gustaría decir que, al menos para mi sorpresa, yo cuando lo estudio desde el punto teórico, parece que esto tiene que estar presente en la investigación cuando se presenta. Sin embargo, cuando se estudia y se analizan diferentes investigaciones cualitativas, yo me he encontrado con que o no se hace referencia al rigor metodológico o no aparece en la mayoría de criterios de calidad. A lo mejor puede aparecer uno, pues, la coherencia o incluso credibility checks, pero tampoco es algo que aparezca muy explícitamente en las investigaciones. Y yo creo que sí que es un error, porque todo el rigor que se pueda dar metodológico y que se pueda plantear en una investigación es mucho mejor pues, para posibles replicaciones que se haga de esa investigación. Y bueno, finalmente, ya para terminar esta presentación, pues ver que lo que hemos visto hasta ahora, además de una breve definición de métodos cualitativos, del por qué utilizamos métodos cualitativos o cuantitativos, lo que hemos visto principalmente es métodos de recogida de los datos, enfoques, métodos de análisis de los datos y criterios de calidad. Yo aquí he dejado un pequeño mapa en el que se incluyen pues, los métodos de análisis en cada uno de los enfoques, de los 4 enfoques principales. Esto es importante porque cuando se hace la investigación, yo creo que sobre todo es importante diferenciar entre métodos que utilizamos para recoger los datos y métodos que utilizamos para analizar una vez que ya tenemos esos datos. Si a esto añadimos los enfoques o el enfoque que estamos utilizando cuando hacemos la investigación, pues ya tendríamos una investigación y un estudio mucho más completo, que pasa un poco parecido con los enfoques. Muchas veces en la investigación no aparece el enfoque que se está siguiendo o que el investigador está siguiendo, solamente pues, el método de análisis que utiliza o el método de recogida. Bueno, y aquí están pues, 2 referencias de todo lo que he expuesto hasta ahora. ¿Hicierais alguna breve tarea? Podemos dejar pues, un poco de tiempo para esto. Una de ellas es, hay una serie de preguntas que yo no sé si voy a poder incluir
las 12 en pantalla o primero una, que puedan sacar una foto y luego otra. Y la idea es clasificar estas preguntas en función del enfoque que hemos visto. Hemos visto 4 enfoques: el temático, el narrativo, el basado en el lenguaje y el etnográfico. Y la idea es que se puedan clasificar. Estas serían las 7 primeras preguntas y estas las 7 segundas. La idea es identificar la pregunta de investigación, que son preguntas que se plantean pues, cuando uno va a realizar una investigación, y el ver pues, cuál sería el enfoque que mejor encajaría para desarrollar esa investigación. Entonces, puedo dejar esta pantalla, podéis sacar una foto y luego pongo la segunda si queréis. Y podemos dejar, no sé, igual 10 minutos o así, si queréis, para hacerlas. Sí, sí.
La segunda parte de esta sesión de métodos cualitativos es metasíntesis. Entonces vamos a empezar esta parte teórica. La intención, bueno, las partes teóricas sí que me gustaría complementarlas con partes prácticas. Entre ellas hemos hecho una que es la de clasificar estas preguntas, pero sí que me gustaría que para las dos sesiones o para las dos partes teóricas que vamos a ver en esta tarde, de introducción a los métodos cualitativos y de metasíntesis, pues también vayan ligadas a una parte práctica. En cualquier caso, vamos a ver la parte más teórica y luego ya al terminar se plantean las partes prácticas. La metasíntesis ya es una parte más específica dentro de los métodos cualitativos. Es una presentación más breve que la anterior. La anterior yo creo que era bastante densa porque era necesario explicar pues, métodos de recogida, métodos de análisis y enfoques principalmente. Pero bueno, en esta nos vamos a centrar en una pequeña descripción de la metasíntesis, el cómo se lleva a cabo una metasíntesis con los pasos principales y, en tercer lugar, criterios también de calidad dentro de la metasíntesis. En cualquier caso, esto es una parte muy reducida en la que se van a plantear los pasos, en la que yo voy a describir alguna parte de ellos, pero de nuevo vais a tener al final también el artículo concreto de la metasíntesis en el que se va a explicar todo y si en algún momento pues, de vuestra línea de investigación queréis optar por realizar una metasíntesis, pues yo creo que es importante que volváis a esta referencia. Bueno, dentro de los pasos vamos a ver 5 principales que se van a relacionar mucho con lo que vemos en la publicación de un artículo científico. Uno que tiene una parte de introducción, la parte de métodos, la parte de los resultados de la revisión, la de discusión y la de final del texto. Bueno, las metasíntesis. ¿Qué son los estudios de metasíntesis? Es una forma científica de investigación en la que los resultados de los estudios cualitativos se integran, se sintetizan o se organizan. Es decir, sirve como una revisión sistemática o un método de revisión sistemática, pero no es una revisión sistemática al uso que solemos conocer, sino que es algo más extenso y más laborioso. Implica un conjunto de enfoques metodológicos con el objetivo, en este caso, de integrar sistemáticamente los resultados de estudios empíricos. Es decir, vamos a partir de estudios que ya se han publicado, que son estudios empíricos, principalmente cualitativos, y vamos a generar una revisión de todos estos estudios primarios. La síntesis de esos resultados de investigación pueden ser pueden ser beneficiosas en este caso pues para la práctica, para tomar ciertas decisiones o para ciertas guías de investigación en el futuro. Llevar a cabo estudios de metasíntesis cualitativo requiere un amplio rango de conocimiento de la diversidad de métodos cualitativos con los que contamos y también tener una actitud abierta. No podemos tener una actitud cuantitativa o una perspectiva cuantitativa de necesito algo muy estructurado, porque nos vamos a encontrar con muchos artículos e integrar todos estos artículos pues requiere de este tipo de habilidad. El amplio rango de conocimiento de la diversidad en metodología cualitativa pues es un poco lo que hemos visto en la introducción, el contar con métodos, el contar con métodos de recogida, métodos de análisis e incluso los enfoques que hemos visto para tener en cuenta esa diversidad y a partir de ahí poder integrar o sintetizar los resultados que encontremos, los artículos o las investigaciones que encontremos. La síntesis en este caso se divide, bueno, aquí pone que el futuro de la investigación, de la síntesis de la investigación, no se centra tanto en algo más artificial, que se divide entre lo cualitativo y lo cuantitativo, sino el tratar de contar con un repertorio de métodos o una síntesis de métodos
que se puedan acomodar a toda la evidencia. En este caso, pues que luego se aplique mejor a la práctica. Es decir, no solamente sirve el tener métodos cuantitativos o cualitativos, sino la unión de ambos, que era lo que decíamos al principio, pero dentro de la metasíntesis es el tratar de dar una perspectiva que varios métodos puedan converger y que podamos estudiarlos, en este caso, pues desde a lo mejor un enfoque concreto. Es decir, puedo adoptar un enfoque temático, pero la investigación y los artículos que yo selecciono para realizar la metasíntesis pueden publicarse bajo métodos que se han utilizado de análisis de contenido, de fenomenología, de análisis temático o de teoría enraizada. Es decir, puedo incluir todos los métodos de análisis en diferentes artículos y el enfoque que le doy es el temático. Los pasos que vamos a ver son los siguientes, son los que se propone desde la American Psychological Association, pero es posible que a lo mejor en otras metasíntesis o estudios de metasíntesis os podáis encontrar algún otro paso que se puede incluir entre estos. Bien, en la introducción es importante plantear el problema de investigación por el que se va a generar este estudio. Es importante siempre hacer una revisión de la literatura, tener un marco, en este caso, de literatura, de lo que existe y el cómo vamos a abordar pues, el problema que se puede plantear. Yo siempre digo que en cualquier tipo de estudio, ya sea empírico, de revisión, ya sea una metasíntesis, un metaresumen, un metamétodo, siempre se debería hacer una revisión sistemática previa, por muy mínima que sea, para ver cuál es el estado de la cuestión, para ver qué es lo que tenemos, qué es lo que está publicado y a partir de ahí, pues, dirigir nuestra investigación. En la introducción también se va a plantear las cuestiones de investigación, como las que veíamos anteriormente, el propósito, que pues, pretenden resolver el problema de investigación. Los investigadores tienen que decidir cuál es el concepto, cuál es el fenómeno que se va a estudiar, con qué participantes, y aquí pues, es importante plantear el género, la edad, la nacionalidad, etnia, clase social, etc. Y también pues, durante cuánto tiempo. En segundo lugar, tenemos los métodos. Para llevar a cabo una metasíntesis, pues es importante plantearnos los métodos y las técnicas dentro de esa metasíntesis. Como os decía antes, podemos considerar una metasíntesis bajo un enfoque concreto, como puede ser el temático, y a partir de ahí, pues seleccionar todos aquellos estudios primarios que hayan utilizado un método de análisis dentro de ese enfoque temático. También es importante plantearse las estrategias de la muestra y de la búsqueda, pues cuáles son los objetivos, las definiciones clave, los términos de búsqueda, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Siento aquí lo de criterio, pero el PowerPoint, pues al estar en español me pasaba criteria a criterio, ¿no? Entonces está ahí un poco. Y toda la información de todas las bases de datos de la búsqueda. Cuando yo dirijo TFGs y TFMs, a los estudiantes les suelo decir que hagan este tipo de búsqueda para que hagan una breve revisión sistemática y siempre me encuentro dificultad en los términos de búsqueda. Yo siempre les digo, utilizad la misma búsqueda, la misma estrategia de búsqueda, aunque busquéis en diferentes bases de datos. Por ejemplo, yo siempre propongo pues, Web of Science y Scopus como dos grandes bases de datos donde pueden buscar artículos y la intención es que utilicen la misma estrategia en ambas. Al final me encuentro que utilizan diferentes términos en una, otros términos en otra y en función de los resultados que vayan obteniendo van cambiando los términos y las palabras. Y lo que están realmente haciendo son búsquedas distintas cada vez que cambian esos términos. Entonces, para este tipo de metasíntesis es importante
ser sistemático y también pues llevar un poco esa parte más estandarizada. Entonces, cuando se hace una búsqueda, que se haga con el mismo término en las diferentes bases de datos. Veremos un ejemplo de esto en el metamétodo mañana. En tercer lugar, pues, ¿cuáles son los métodos de recogida de los datos, esas estrategias de evaluación, las estrategias de análisis, los métodos de análisis de los datos, estrategias también de síntesis? En este caso tampoco vamos a entrar más allá, pero sí que se suele pues, diferenciar cada vez más en la manera en la que se sintetizan esos resultados. Y las estrategias de validación, que son los criterios de calidad y de rigor metodológico que hemos visto antes. Como veis, el llevar a cabo una metasíntesis y sobre todo en la parte de métodos implica la síntesis de todo lo que hemos visto en la primera parte. En los resultados de revisión, en los resultados de la metasíntesis, es importante, o yo diría que habría que tener en cuenta 3 cuestiones. Por una parte, el perfil de los estudios o de las investigaciones que se han seleccionado. Por otra parte, el perfil de los participantes. Y por otra parte, la síntesis de los resultados. En el caso del perfil de los estudios, pues el número de estudios primarios que se han seleccionado y el cómo se han ido seleccionando con esos criterios de inclusión y de exclusión, la publicación de esos estudios. En muchas ocasiones, si la línea de investigación o el concepto que estamos estudiando se han publicado muchos estudios sobre ello, tendemos a hacer pues, una búsqueda más limitada en tiempo, ¿no? A lo mejor los últimos 5 años, los últimos 10 años. Si es un concepto que no es muy estudiado, pues probablemente a lo mejor no limitemos en publicación. ¿Cuáles son los datos en este caso de recogida? Los años en este caso de cuándo se ha recogido en esos datos, la localización o la ubicación, el propósito y luego ya cuestiones pues, más teóricas y metodológicas de esos estudios primarios. En el caso del perfil de los participantes, por cada estudio primario, también es importante que tengamos en cuenta la muestra que se ha utilizado en ese estudio. Pues ver cuáles son media, mediana, moda, aquí ya sí que nos vamos a cuestiones más estadísticas y más cuantitativas, el número de la muestra de personas que han participado y las características sociodemográficas, pues cuál es la edad media, el género, estatus social, nacionalidad, etcétera, u otras características que pueden ser relevantes si, por ejemplo, estamos llevando a cabo una investigación clínica, pues cuál es el tratamiento, las intervenciones, cuál es el diagnóstico, el grupo o los grupos que se han empleado en esos estudios primarios. Y finalmente, la síntesis de los resultados pues, es el cómo planteamos esos resultados. Se puede hacer mediante un resumen, mediante una línea de argumento. Si a lo mejor nuestra metasíntesis está basada más en un enfoque narrativo, pues a lo mejor se adapta más a lo que es una línea, ¿no? O el contarlo como una línea de argumento. Y el incluir también pues, mapas, figuras, tablas que sinteticen todos estos resultados. Bueno, en la discusión, importante ver cuál es la vinculación con estudios que ya existen en la literatura. Sobre todo, pues cuál es la implicación para la investigación y para la práctica del realizar esa metasíntesis y pues cuál es la limitación, aquí no se ve, la limitación del estudio, que eso pues va a aparecer en cualquier tipo de estudio de investigación que hagamos. Bien, y la última parte va relacionada toda pues, con la parte de las referencias. Esto ya es un poco más de formato. El tener en cuenta, no sé si aquí se sigue APA Style o seguís a lo mejor Vancouver o alguna otra referencia, pero bueno, sobre todo el que la referencia que se siga, pues se tengan en cuenta todos los aspectos. En el caso de
de APA, pues bueno, el seguir todos los aspectos de formato, de contenido. Sí que es importante el que esté todo lo citado en la referencia, toda la referencia que aparezcan en las citas. Esto igual también parece muy obvio, no sé cuál es la experiencia, pero yo me he encontrado con muchos trabajos en los que hay muchas referencias, una lista de referencias de 2 o 3 páginas y no hay apenas citas en el texto. O al revés, hay bastantes citas y las citas que hay en el texto no aparecen en las referencias. Entonces, sí que es algo que, aunque sea obvio, sí que me gusta insistir porque cada vez que incluyáis una cita en el texto, seguidamente yo la incluiría en las referencias para no olvidarme de ella. También hay, bueno, hay gestores bibliográficos que también lo hacen. Bueno, estos son también cuestiones pues, de APA, del si hay un autor, 2 autores o 3, el que se tenga en cuenta, el cómo se cita y el cómo se referencia. Y ya la parte final, que sería en este caso de los criterios de calidad de las metasíntesis, pues bueno, aquí se plantean principalmente 4 criterios de rigor o de calidad metodológico. En un primer momento, el de validez descriptiva, que son medidas que se toman para optimizar la comprensión, en este caso, de los procedimientos de la búsqueda, de la investigación, el que se identifiquen la identificación de todos los artículos o las investigaciones relevantes y la precisión de caracterizar, de reunir la información de cada investigación. Es decir, podemos hacer una búsqueda, pero el elegir un artículo u otro pues va a depender de muchas decisiones, ¿no?, que se puedan tomar. No todo lo que nos aparezca en los resultados de la búsqueda va a valer. En el caso de la validez interpretativa, son medidas o procedimientos que se toman para optimizar, en este caso, pues una representación verídica de lo que los investigadores de los estudios primarios se incluyen en la revisión, ¿vale? El cómo llegan a esas conclusiones y el por qué tomamos esas conclusiones para nuestra metasíntesis. La validez teórica son medidas que se toman para optimizar la credibilidad de los métodos que los investigadores han desarrollado para producir esa metasíntesis, el por qué elegimos un método u otro, el por qué elegimos un enfoque u otro, que haya justificación en ese aspecto. Y la validez pragmática, pues, tal como lo dice la propia palabra, es la aplicabilidad que tiene, en este caso, medidas que optimizan el cómo se aplica esa metasíntesis, el cómo se traslada a la práctica y al tiempo, ¿no? ¿Para qué me sirve esa metasíntesis? Vale, y aquí tenéis bueno, pues el artículo respectivo a esta parte. Como veis, esta parte ha sido bastante más breve. Yo diría que es mucho más compleja, pero creo que serviría el explicarlo con mucha más profundidad y darle mucha más dedicación y tiempo si realmente pues todos estuviéramos interesados en vamos a realizar una metasíntesis, ¿no? Si no, yo creo que está bien plantearla, tener una idea principal y luego ya si a alguien le interesa realmente llevar a cabo una metasíntesis, pues que tenga esse recurso. Eu penso que esta questão de facto é muito oportuna, porque efetivamente muitos de vocês estão a iniciar pesquisas de mestrado ou de doutoramento e de facto um elemento fundamental que nós dizemos sempre é de facto termos primeiramente, numa primeira etapa, uma boa revisão da literatura. E essa revisão da literatura hoje em dia é difícil de fazer, porque de facto os temas já estão muito estudados, não é? Claro que nós temos que, a nossa pesquisa tem que partir do que já existe, do conhecimento que já existe, para poder dar um contributo inovador e útil a esse conhecimento. Mas essa revisão é uma revisão difícil, porque de facto hoje em dia temos milhares e milhares de artigos a serem publicados e alguns deles obviamente úteis para a nossa investigação. E portanto esta fase é muito importante e nós já não podemos, quer dizer, aqui há 10 ou 20 anos, pelo menos em Portugal, quando as pessoas começavam teses de mestrado ou doutoramento, a ideia era um pouco artesanal. A pessoa ia a uma biblioteca e começava a procurar
Mas hoje em dia isso já não resulta e, portanto, precisamos de métodos de facto que nos guiem, porque senão, de facto, perdemos-nos nessa imensidão de referências e de investigações que são feitas e muitas vezes é importante nós termos certos critérios, de facto, não olharmos, por exemplo, e nós, em particular na área dos estudos globais, somos bastante sensíveis a isso, ou seja, não vamos só olhar, por exemplo, para estudos feitos em Portugal, se estamos a tratar de uma questão que muitas vezes é trabalhada também noutros países e tem relação com a realidade de outros países. Ou não vamos trabalhar só estudos feitos nos Estados Unidos, portanto, temos que ter realmente uma abordagem mais aberta. Agora, como é que fazemos isso sem nos perdermos? É importante, de facto, termos métodos para conseguir fazer essa síntese da investigação numa certa área, quando sabemos que podemos estar a falar de resumir, digamos, sintetizar 100 artigos, ou 50 artigos, ou 200 artigos, e quando digo artigos também incluo, obviamente, capítulos e livros e teses e toda essa diversidade de formatos. E, portanto, isto é um trabalho complexo e difícil que todos temos que fazer numa investigação e realmente é importante termos métodos que nos ajudem a fazer isso com alguma fundamentação e consistência e rigor, exatamente. Vale, voy a plantear las dos tareas que estaban asociadas a cada uno de los dos temas teóricos que hemos visto y luego ya las colgamos en el chat para que las podáis trabajar con ellas pues en el tiempo, ¿no? que tengáis. Bueno, también tendréis las preguntas que hemos clasificado ya con las respuestas. La primera tarea es asociada a la introducción de los métodos cualitativos. La intención es que la tarea consiste en que busquéis un artículo teórico reciente, si es posible, que no nos vayamos a 1980, ¿no? Sobre metodología cualitativa y que sea en vuestro campo, en vuestro contexto o área de investigación. Para mí esto también va a ser, me va a aportar bastante conocimiento porque yo sí que he buscado metodología cualitativa en psicología, pero veo que estáis de más ámbitos, entonces pues puede ser muy interesante el ver autores, el ver cómo definen la metodología cualitativa en otros contextos. Y también ver un poco pues, cuáles son esos artículos, si es muy reciente, si por el contrario nos vamos un poquito más, hace más años. La idea también es que justifiquéis vuestra elección de cada uno del artículo, en este caso, y expliquéis el por qué la metodología cualitativa puede ser relevante en ese contexto. Y bueno, esto también es un poco, pues quizás ese don que se pide en las clases, el que se presta atención no solamente a busco un artículo, sino el dónde se publica ese artículo. Yo creo que el ver la revista en la que se publica es importante y esto también nos puede dar un criterio, ¿no? Un más juicio o más criterio a la hora de elegir un artículo u otro. Entonces, bueno, que también busquéis un artículo, justifiquéis esa elección y prestéis atención pues dónde se ha publicado, en qué revista y si podéis que echéis un vistazo, que reviséis pues esa revista. Esa sería la primera tarea. La segunda tarea, la segunda tarea es sobre la metasíntesis. En este caso es buscar también un artículo que sea empírico. El otro es teórico, este que sea empírico, es decir, que se haya realizado una metasíntesis, un estudio de metasíntesis en vuestro campo, en vuestro contexto. A lo mejor no hay ninguna, lo cual os podría dar incluso pues, motivación para quizá empezar a hacer una, ¿no? En ese contexto. Si no hubiera en ese contexto, pues tratad de buscar algún artículo en el que se haya desarrollado un estudio de metasíntesis. Lo que sí que me gustaría es que cuando buscarais ese artículo tuvierais en cuenta cuál es la base de datos donde lo habéis buscado. Yo no sé si aquí utilizáis Web of Science, Scopus o algún otro, pero que tengáis en cuenta esa base de datos.
Las palabras que habéis utilizado, es decir, lo que decíamos antes, si buscáis en 2 bases de datos, que sean las mismas palabras, la misma estrategia de búsqueda, que justifiquéis vuestra elección de por qué habéis seleccionado ese artículo entre los muchos que pueden aparecer en resultados, señaléis el contexto, el fenómeno de estudio y, si es posible, pues que prestéis atención a los métodos de recogida de los datos, los métodos de análisis de los datos y si aparecen indicadores de calidad en ese artículo. Y así mañana pues también podemos ver y discutir qué es lo que ha encontrado cada uno o si ha sido fácil, difícil. Entonces, bueno, estas serían las 2 tareas que dejo por aquí. Tampoco es necesario que leáis todo el artículo, que hagáis una síntesis del artículo, es simplemente que nos fijemos pues en esta información, ¿no? El hacer una búsqueda y fijarnos en datos concretos dentro de ese artículo. E a proposta é que utilizem este tempo que temos até ao final, até às 19 horas, que era o tempo que estava previsto, ou que quem não puder continuar, que faça essa tarefa mais daqui a pouco, ou amanhã, de forma a que amanhã às 4 horas as tarefas estejam concluídas e possamos iniciar todos em pé de igualdade.